Ay, la idea es grabar la reunión. Bueno, perfecto. ¿Eso lo maneja usted, Fernando? Sí, sí, señor. Buenas tardes. Listo. Entonces, adelante. Gracias. No, no les escucho en la voz a los que están conectados. Ya están conectados, pero nos están diciendo buenas tardes en el chat. Eh, pues les saludamos, les damos la bienvenida a la charla que tenemos para el día de hoy, programada para el día de hoy. Se encuentra Gabriela Figueroa, directora general de una compañía especializada en asesoría estratégica y en servicios de revisoría y auditoría fiscal, tributaria y contable. Jorge Gaitán, asesor, consultor, una amplia experiencia tanto internacional como localmente en temas de ingeniería, en temas de economía, en temas de gobierno. Henry Angarit no nos pudo acompañar en este momento. Problemas técnicos, ya ven que pues tenemos problemas que no son de Uniandino, sino de pronto redes privadas, digamos, yo también tengo una interferencia en la conexión a internet, entonces en un momento voy a quitar la cámara para que no tenga más de ancho de banda y pueda continuar con la reunión. Y, y bueno, quisiera de repente saludarlos, pues no sé si nos puedan pues dar algún saludo o pues comentar. Pero vemos conectados a Carlos Garzón, Freddy Aguilar, Gustavo Urrea, eh, Hernando Sara, Jorge.
Juan Álvarez, Patricia Villegas y bueno, otras personas. Gracias, Juan. Buenas tardes. Entonces, sí, demos inicio a la reunión. Queremos hacer Muy buenas tardes. ¿Quién? Gonzalo, mira, mi nombre es José Luis Buitrago, soy el profesional del capítulo de Emprendinos y quiero comentarles que en esta tarde pues les traemos esta charla, espero sea de mucho agrado para ustedes. Si quieren conocer más acerca de Andinos, el capítulo de los emprendedores en Uniandinos, a continuación les vamos a dejar redes sociales para que por favor nos sigan y esperamos disfruten de esta charla con Gonzalo Pachón, quien nos habla, Henry Angarita y Jorge Gaitán. En este caso, como lo mencionabas, Gonzalo Henry está presentando algunos inconvenientes con su red. Esperamos vuelva a incorporarse con nosotros en unos momentos. Entonces, pues me gustaría saber, Gonzalo, damos inicio a esta charla. Sí, demos inicio a todos. Muy bienvenidos todos. Esperemos que sea de su agrado y queremos también que sepan que es un formato muy sencillo, formato un poco liviano, un poco relajado, pues para que nos sintamos en toda libertad de hacer preguntas. Quisiéramos escuchar también el feedback que piensan. Bueno, entonces empecemos. Yo voy a apagar la cámara y ya voy a compartir un poco mi pantalla. Bueno, ¿me podrían decir si están viendo mi pantalla? Es un documento Word. Es un artículo escrito por un economista famoso. Pues ya les cuento porque fue No, famoso Gonzalo. hace 10 años y porque es famoso. Ok, creo que ya. O debe ir en camino. José Luis, ¿ya la puedes ver tú? Ya la podemos ver. Ok, bueno, entonces, miren, básicamente la charla tiene dos temas, pues está organizada para tres, pero si Henry no se puede conectar el tema número tres, creo que vamos a tener que no presentarlo hoy. Pero entonces yo voy a darles un poquito el panorama general, un poco a nivel de pensamiento macroeconómico, de pensamiento general económico. Son posturas de personas reputadas en el mundo económico y posturas muy interesantes porque han sido personajes importantes en roles en el mundo, digamos, en instituciones eh, importantes del mundo económico, por unos detalles particulares que ya se los diré. Entonces, después de eso, vendría Jorge y Jorge les estaría conversando, hablando sobre un poco sobre cómo podríamos estar esperando crisis, qué ha sido lo que ha pasado con las políticas que se han tomado a nivel
general, digamos, y que hemos también nosotros replicado, en qué etapa estamos nosotros de este tema de la pandemia y eso qué implicaciones tiene, y un poco también unas ideas sobre crisis, digamos, y unas reflexiones también. Entonces, bueno, empecemos. Entonces, miren, no sé si conozcan a Rubini. Rubini se hizo famoso un par de años antes de, no, se hizo famoso justo en la crisis del 2008, en las crisis financiera del 2008, que si recordamos un poco en Estados Unidos le llamaban la crisis subprime, una crisis financiera que se originó por una catarata de quiebras sucesivas de empresas blue chips y de instituciones financieras muy, pero muy fuertes que nadie pensaba que se podían quebrar, todo porque sobre el mercado inmobiliario eh, se apostó sobre unos derivados sintéticos, unos derivados de crédito que sobrevendían y sobreestimaban, digamos, la expectativa del movimiento, del crecimiento de ese mercado, que era el que en términos reales sustentaba esos derivados. Entonces, de repente, no sé si haya acá pues personas que sepan de eso, que es un derivado y esto, pero pues para los que no, o sea, nosotros dijimos que vamos a hacer algo básico, algo pues que se pueda entender y esto. Entonces lo que pasó en el 2008 es que llegó a un pico, el mercado inmobiliario venía creciendo ostensiblemente en los Estados Unidos, había un ciclo, los ciclos, más o menos un ciclo de 7 años de crecimiento o más, y generaba muy buenas todos los actores del mercado, desde las personas brokers que venden viviendas allá en los Estados Unidos, y son las personas que ponen el trabajo y el esfuerzo de conseguir las personas que lo quieren comprar y también ofrecen y firman un contrato con la persona que tiene para venta la casa, hasta los grandes financieros que empaquetan esos documentos que respaldados por esas hipotecas y los venden en mercados y a eso se le llama un derivado, es un derivado es aquel título que le da el derecho a financiero a una persona o a una institución de recibir unos flujos futuros producto de un comportamiento de un bien económico, de un servicio que está por debajo. Entonces, en este caso, jugaron fue con el comportamiento de los hogares, de sus ingresos, en cuanto a la posibilidad de pagar las hipotecas que los hogares tenían, adquirían y iban adquiriendo conforme el mercado se iba desarrollando. Y como el mercado iba tan bien, los precios de los inmuebles iban tan bien, la valoración del sector iba tan bien, pues más gente se venía hacia la compra de viviendas y pues arriba vieron esa oportunidad de hacer unas ciertas jugadas no tan bien pensadas, un poco también un poco no sé cómo llamarlo, ilegítimas de cierta manera, que no estaban respaldadas, digamos, o era de alguna manera sobreestimaban lo que los ingresos de los hogares y la posibilidad de empezar a pagar. Por ejemplo, el mercado, otro actor interesante es el mercado hipotecario ya en Colombia, el mercado de créditos hipotecarios. Entonces, allá hay muchas, no solo bancos, sino también fondos mutuos, cooperativas y esto que prestan para que la gente tenga hipotecas, y las hipotecas son a largo plazo. Ya es muy normal encontrar una hipoteca de 30 años,
una hipoteca más o menos a una tasa del 6%, del 7% efectivo anual, cosas que no se ven aquí o incluso menos, 5%. Entonces, tasas que uno no ve aquí, por ejemplo, en mercados como el nuestro. Entonces, lo que hacían estos que dan crédito, también tomaron riesgos que uno podría llamar, no sé, un poco también desbocados, no sé, tal vez no sé cómo sea la palabra, pero, por ejemplo, suscribían contratos de deuda con las personas que querían tener su casa, que querían ir a adquirir un crédito de vivienda, suscribían contratos personas que los llamaban el grupo de los ninja. Los ninja, entonces en inglés, que no tenían ingresos, no tenían trabajo y no tenían activos. Entonces es en inglés, ¿no? Lo que es el no income, no, no assets, ninja. Entonces, todos los actores, no solamente los vendedores de abajo, sino también los bancos, los que prestaban, los brokers ya financieros, los traders, los que armaban paquetes de derivados financieros, todos se involucraron en eso. Y llegaron a producir una crisis y una recesión que se expandió y se propagó como un efecto dominó en los Estados Unidos. Muchas quiebras, mucha gente quebrada, muchas pérdidas de trabajo, porque eso se expande, efecto dominó hacia otros sectores, se pierden trabajos, entonces se agudiza la crisis, hay más pagos, se acumulan más activos para la venta en un mercado que ya se vuelve difícil para vender. Bueno, y lo que ustedes conocen, ¿no? Eso que conocen las historias. Bueno, este economista Rubini se hizo famoso en esa crisis porque él fue capaz de predecir esa crisis. Em, entonces, y él tiene una postura sobre esto que está pasando en este momento. Entonces, entrando aquí en materia, nos dicen, mire, después de la crisis del 2007-2009, esa crisis que conocemos del 2008, él plantea que las políticas fueron las que deberían haberse tomado, sino que al contrario, desacertadas políticas agravaron los desequilibrios y extendieron los riesgos a toda la economía global que ya de por sí se vieron en esa crisis. Entonces, la postura que él tiene es que en vez de que las economías y las políticas económicas, fiscales, monetarias, públicas en general, atendieran la causa raíz de las crisis, después de ese derrumbe financiero, o sea, recordemos que, por ejemplo, se quebraron empresas emblemáticas, compañías como Lehman Brothers, bancos, bueno, el rescate que hizo el gobierno multimillonario para los bancos evitó esas quiebras y esas negociaciones, evitaron, pero al costo de una crisis de varios años. Entonces, el economista Rubini plantea que lo que se hizo fue patear el balón hacia adelante, o sea, patear el problema hacia adelante y no atacarlo. Eso produce que se generen los riesgos, todavía se mantengan los riesgos, se pateen los riesgos hacia adelante y él en el 2018 vuelve a predecir una crisis en el 2020, que es la que estamos viendo en este momento. Pero alguien podría preguntarse allá en el auditorio, pero ¿cómo así el señor tenía una bola de cristal? ¿Qué pasó? No, pues el señor no predijo el COVID, no predijo el COVID. Aunque ustedes, me imagino, bueno, no sé, en el caso mío, por ejemplo, y de amigos míos, nosotros veíamos Los Simpsons, y en Los Simpsons sí hay episodios en donde se hace una propagación de un virus llega al mundo y se propaga y hace los estragos que está haciendo en este momento lo que está pasando. Pero él no previó el COVID, él lo que previó fue una crisis para el 2020 y él lo que dice es que el COVID deja entrever esa crisis más claramente, o sea, la acelera, la anticipa. Entonces él dice, mm, los riesgos se agravan cada vez más, incluso los economistas para este tipo de crisis y esto tienen un tipo digamos, de
de formas en las que se podría recuperar una economía y, por ejemplo, una de esas en forma de U, así una U como si fuera una U, de universidad, una U. Entonces, eso es una recuperación que, o sea, es una crisis dura muy fuerte, es una caída muy fuerte, y después una recuperación lenta en forma de U hacia una recuperación ya un poco más fuerte. Él dice que esa recuperación en forma de U, él dice que esta recesión podría llegar a ser la mayor recesión y que ni siquiera una deslucida recuperación en forma de U. eh, Él dice que podría ser lo más probable en adelante, sino que así pasara una deslucida recuperación en U, estas 10 factores que él menciona van a traer más adelante otra depresión que ya va a ser en forma de L, es decir, una caída sistemática y prevista y desproporcionada del PIB, por ejemplo. En economía, una caída del PIB en 2 trimestres lo llaman ya una recesión, los economistas. Entonces él dice que va a haber una crisis en forma de L, una caída y una recuperación que no va a subir, sino que se va a mantener de manera lateral, como si fuera una L, formando una L. Entonces, la primera tendencia que el primer factor de riesgo que él menciona es el déficit y sus riesgos derivados. Con el déficit lo que quiere decir es lo que entendemos todos con déficit, o sea, en el hogar o en una empresa o en el país, es que tenemos un gasto superior a lo que recibimos como ingresos. Eso nos sucede, por ejemplo, pues uno entiende en el hogar, en la economía del hogar o en una empresa, uno puede estar en un momento en déficit. Pues él lo dice a nivel país, la deuda eh, se ha incrementado y con deuda siempre hay una posibilidad de incumplirla. Eso es lo que le llaman técnicamente un default. Entonces, la respuesta ante la crisis del COVID ha implicado para todos los países un aumento enorme del déficit fiscal. Y eso significa que el gobierno empiece a tratar lo más ágilmente que pueda y de la mejor manera rescatar los diferentes actores de la economía, incluyendo, pues, eh, obviamente las empresas, ¿no? Pero pues ahí también entra lo que ustedes ya han visto, que es el sector vulnerable, o sea, las personas, el trabajo independiente, ¿sí? Entonces, ese tratar de rescatar cuesta dinero y eso implica aumentar el déficit. En economías como la nuestra, donde el déficit fiscal, donde tenemos un gasto estructural fiscal alto, pues realmente no nos toma en un muy buen lugar. Y si ustedes se dan cuenta, ese tema nuestro de que no tenemos mucha diversificación de exportaciones, y ya hablaremos de esto del petróleo, entonces no nos toma en un buen lugar y este economista nos ubicaría en esos países en donde él dice que los niveles de deuda pública ya eran altos antes del COVID. Nosotros estaríamos en eso. Y él menciona que habría otros países que incluso su nivel de deuda es insostenible. Entonces, menciona después que la pérdida de los ingresos de muchos hogares, dado este choque imprevisto y de empresas, implica niveles de deuda del sector privado también en aumento, que se vuelven insostenibles, que se ponen después impagables, lo que llevaría a una catarata de impagos y de quiebras. Entonces ya se está hablando de este tema de la ley de insolvencia, vienen los abogados, viene el tema de tratar de negociar esos contratos, miren, a ver, bueno. Sumado al aumento de los niveles de deuda pública, esto es una garantía casi de una recuperación anémica, muy parecida a la que siguió en la gran recesión de hace el 2008. Como un segundo factor, él menciona una bomba de tiempo demográfica en las economías avanzadas. Él dice que la crisis del COVID deja traslucir la necesidad de mayor gasto público en los sistemas sanitarios o de salud pública
y atención médica universal y otros bienes públicos relevantes ya no deberían ser una especie de, mm, de negocio, de trato privado público, sino son necesarios y deberían revisarse. Entonces, digamos, por ejemplo, sistemas como de salud allá en otros países, Holanda, no sé, donde es público, ellos, este, digamos, al menos temporalmente, porque aquí también hay una variable crucial que es el tiempo. Ellos están en una mejor posición. Bueno, primero porque pues, son en mejores ingresos, un mayor nivel de productividad, en fin, ¿no? O sea, somos distintos en escala económica. Pero segundo, nuestros sistemas de salud, por ejemplo, son basados en sistemas por allá basados en sistemas chilenos, que a su vez son basados en sistemas bismarquianos, que dependen del empleo formal. Y si una economía va en caída y va generando cada día menos empleos, mayor flexibilización laboral, pues sus sistemas de salud se vuelven cada vez menos financiables y son más proclives a una crisis. Entonces, eh, él dice, en países avanzados lo que están teniendo es ese tema de las pirámides poblacionales, ¿no? De ese tema del envejecimiento poblacional de la mayoría de los países desarrollados. Entonces él dice, ahí va a haber más presión porque se necesitará más financiación futura para desembolsar y eso aumentará aún más las deudas implícitas de los sistemas de salud y de seguridad social. Eso pues lo podemos entender, ¿no? Digamos, tasas de natalidad que cada día se reducen más, políticas de control poblacional por ese tema ambiental, bueno, en fin, todos No los... se te escucha. Ay, perdón, a dónde quedé, José Luis? Discúlpame. José Luis. Gonzalo, pero sí se está escuchando. Hola. Se está- Sí, ok, listo. Ok, gracias, gracias. Bueno, continúo. Y el tercer elemento que tenemos, Rubini, es el tema del riesgo creciente de deflación. Ya un tema ahí mixto ahí de economía y de temas monetarios que entrelazados con la economía real, es decir, con la producción. Aquí en este momento por el COVID hay un choque de oferta, o sea, es como si artificialmente hubieran parado la economía, como si hubieran parado un sistema, le hubieran puesto un paro, un pare así artificialmente. Entonces, esos choques de oferta y también a la vez choques de demanda, porque es que a todos nos pararon. Entonces impacta los mercados y los precios inmediatamente. Entonces tenemos acumulación de stocks de petróleo, de barriles, de commodities allá parados, parqueados, camiones, insumos, materias, inventarios en todo el mundo. Eso está pasando en todo el mundo y de manera, digamos, no tan sincronizada porque hay unos países que están en otras etapas de su pandemia. Entonces están a nivel salud, a nivel de política de salud de la propagación del virus, están en otra etapa que la nuestra, digamos. Y, y entonces ahí el economista menciona pues que hay un riesgo ahí de, de un estancamiento, digamos, de una caída de precios, una caída de mercados. Incluso menciona deflación de deudas, producto de toda esa deflación de la economía, digamos, esa pérdida de valor. Eso aumenta también los riesgos de insolvencia en las empresas. Un cuarto factor relacionado es el tema de la moneda. Entonces, pérdida de valor de la moneda, y pérdida de valor de la moneda en unos escenarios ahí un poco complejos ahí que explican que se darían un poco
Al contrario, mejor dicho, pues, aquí es un poquito complejo lo que él intenta explicar porque dice, mira, los intentos de los bancos centrales de combatir la deflación, esa deflación se produce cuando pues si no hay demanda, hay una oferta inmensa, entonces pues si no hay mercado, entonces esos bienes empiezan a valer, pues su precio empieza a bajar, entonces eh, en un principio habría un tema de ganar, o sea, de aumento del poder adquisitivo, digamos, solo en un principio. Entonces, quienes estén líquidos en este momento, a quien haya cogido la crisis en este momento con cierta liquidez, pues están en este momento en una mejor posición. Hay que jugar mucho con la estrategia, o sea, hay un factor clave que es el tiempo, pero muchos que no tienen esta posibilidad y la crisis llegó en un momento en el que habían problemas ya de por sí, pues el tema se vuelve complicado, pero a nivel macro, él lo que está diciendo es que las jugadas combinadas del Banco Central pueden llegar eh, a, a ser muy extrañas y no vistas digamos, en forma anterior. Podemos llegar a tener, por ejemplo, bancos centrales europeos, por ejemplo, en este momento están ya tomando medidas de bajar la tasa a menos de cero. Eso es como muy raro, que una tasa del Banco Central a menos de cero, en principio no es intuitivo, uno no lo entiende muy bien, porque uno ve tasas siempre positivas. Además que uno a veces ve tasas positivas y uno se queja de que el Banco Central las baja y los bancos comerciales nunca bajan nada. O sea, ese efecto a veces no se ve, a veces se ve muy después en una economía normal. Pero en temas de la crisis hemos visto en Colombia un fenómeno muy complicado y es que no llega la liquidez que están tratando de hacer llegar del gobierno. Entonces aquí ya están hablando de otra cosa que es tasas negativas, daría como un mensaje a la economía de que es una especie de, de tratar de active la demanda, o sea, tranquilo, endeúdese, que aquí o sea, desde el Banco Central estamos respaldando eso, entonces falta ver cómo lo ven la banca comercial que irriga esa liquidez porque ellos tienden a pensar que con esas tasas negativas lo que hacen es que pierden ganancias, bueno, en fin, pero eso es más o menos lo que está mencionando ahí, un escenario muy extraño en temas monetarios, y al final dice que eso podría conducir a una estanflación, que es un fenómeno económico un poco difícil. Según los economistas, es un fenómeno en el que hay una economía resentida en recesión y adicional una, una inflación galopante o una inflación que al menos no cede. Entonces, ahí si hacen políticas como si el médico hiciera remedios para una cosa, afecta a la otra. Bueno, una quinta cuestión es la disrupción digital de la economía en general. Eso ya lo sabemos, aunque aquí en Colombia es un poquito nuevo para nosotros. Venimos ahí como 2 años que nos hablan de eso y que nos hablan. Y ya de pronto muchos lo hemos visto, no sé, hemos visto en compañías donde hemos trabajado algo así que uno, o de pronto uno ve llamando a instituciones del gobierno o instituciones privadas que le dicen, trata de descongestionar. En estos momentos, yo lo he visto cuando me ha tocado llamar a ciertas instituciones, descongestionemos el, el centro de llamadas de la institución, comunícate por nuestro chatbot que se llama Alex. Alex es nuestro chatbot, comunícate con él y ahí te hará la asesoría y despejará dudas. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Pues ya llegamos a esa era de la robotización y están haciendo robots para emular comportamiento humano, están haciendo robots con aprendizaje inteligente para que conteste los contact centers, se sabe todos los portafolios, además si el cliente le pregunta una cosa que no sepa, entonces lo guarda y vuelve y aprende por redes neuronales y entonces el robot se vuelve más inteligente después y esas tecnologías empiezan a abaratarse cada día más.
Entonces, lo que plantea este señor aquí es lo siguiente. Dice, con millones de personas que perderán el empleo o trabajarán y ganarán menos, las disparidades de ingresos y riqueza de la economía del siglo XXI se profundizarán. Para protegerse de futuras perturbaciones en las cadenas de suministro, las empresas en las economías avanzadas repatriarán producción de regiones de bajo costo a mercados locales más costosos. Por ejemplo, Estados Unidos tiene mucha producción en China. Y aquí en Colombia de pronto hay empresas grandes también, o medianas. Entonces, por lo menos en Estados Unidos, para proteger empleo y eso, entonces, y por todos los problemas que se avecinan a nivel de comercio internacional, traen su producción de China, la traen a sus mercados locales, pero tienen el problema otra vez del sobrecosto. Y entonces eso en el mediano plazo, dice este señor, dice, eso en vez de favorecer a los trabajadores locales, esta tendencia acelerará la automatización, lo que generará presiones bajistas sobre los salarios y dará más sustento al populismo, nacionalismo y xenofobia. Entonces, ya hay estudios, digamos, en la Universidad de Oxford o en Estados Unidos, la pérdida de empleos desde el 2006 hacia adelante y hasta 2030 son de millones y millones y millones y millones de empleos. Por ahí un estudio hablaba del 2016 al 2022 y ahora aprendieron como 80 millones. Y así. Entonces, esto lo que va a producir no son solamente temas económicos, dice Rubini, sino también temas, por ejemplo, de una ganancia de poder sobre populismo, temas de nacionalismo, proteccionismo y también temas de xenofobia, de gente del extranjero que viene, entonces odios y esas cosas. El populismo podría traer más auge hacia sistemas socialdemócratas o comunistas incluso. Pues crisis sociales pueden producir esas cosas también, esos fenómenos. Eh, Dice como sexto punto, esto nos llevaría a un sexto factor importante y es la desglobalización. Él ve una posibilidad de desglobalización grande. Eh, y eso generaría, digamos, rompimientos o fracturas o fragmentaciones de las cadenas de valor de suministro que ya están globalizadas y muy conectadas, interconectadas. Y habla de un desacople entre Estados Unidos y China, que eso se acentúa. China tiene sus propósitos, sus objetivos. Estados Unidos cada vez pierde más competitividad. La mayoría de los países responderán con políticas todavía más proteccionistas para blindar a empresas y trabajadores locales contra disrupciones internacionales. Entonces, el tema de disrupción es lo mismo, ¿no? O sea, esa generación de esa revolución industrial nueva de este tiempo, que es la transformación esta digital y el mundo de los robots y toda esta cuestión. Y pues no se podrá parar, pero entonces los países, si no se meten en esto, van a empezar a quedar rezagados y entonces generan medidas de proteccionismo. El mundo posterior a la pandemia se caracterizará por restricciones más estrictas al movimiento de bienes, servicios, capital, mano de obra, tecnología, datos e información. Esa es la postura de él. Entonces él dice, ese mundo será más difícil, digamos, ese tema internacional de relacionamiento. Y pues no sé si él esté pensando en que ese tema de pues, el tema del biológico, de los virus y esto, pues, puede hacer que esto traiga esos problemas. Ya está sucediendo en sectores farmacéutico, en equipamiento médico, en alimentos, donde la respuesta a la crisis de los gobiernos han comenzado a imponer restricciones a las exportaciones y otras medidas proteccionistas. Séptimo, avanzada antidemocrática reforzará esta tendencia. Él dice que hay líderes populistas que están avanzando, suelen sacar provecho de la debilidad económica, del desempleo a gran escala, del aumento de la desigualdad. En condiciones de mayor incertidumbre económica habrá un fuerte impulso a echar la culpa de la crisis a los extranjeros, entonces el tema de xenofobia, y trabajadores industriales y grandes franjas de la clase media se volverán más permeables a la retórica populista, en particular en lo referido a restringir las migraciones y el comercio. Digamos, pues como octavo punto o factor, es ese enfrentamiento geoestratégico entre Estados Unidos y China. Con el gobierno de Trump
empeñado en culpar a China por la pandemia. El régimen del presidente chino Xi Jinping insistiendo en afirmar que los Estados Unidos simplemente está haciendo una conspiración contra ellos para impedir el ascenso pacífico de la China. Y ese desacople entre esas dos naciones en comercio, en tecnología, en inversiones, en datos y acuerdos monetarios va a ser más intenso. La ruptura diplomática entre esas dos naciones creará condiciones para una nueva guerra fría entre Estados Unidos y sus rivales. Entonces ya no será solo China, sino los aliados de China y Estados Unidos y los aliados de Estados Unidos. Rusia, Irán, Corea del Norte con China, por ejemplo. Con la cercanía de una elección presidencial de Estados Unidos, sobran motivos para esperar un incremento de acciones ciberbélicas clandestinas, que pueden llevar incluso a conflictos militares convencionales. Bueno, ese tema, yo digo, ese de la seguridad en el Internet, ciberseguridad o seguridad tecnológica es un tema, sí, muy crucial para todo lo que se viene y aplica para empresa pequeña como para empresa también grande. Es un tema que se volvió estratégico y clave para todo tipo de empresa y se va a volver cada día más clave. Y la tecnología, dice, es el arma clave en la lucha por el control de las industrias del futuro y en el combate a la pandemia. El sector privado estadounidense quedará cada vez más ligado al complejo industrial y la seguridad nacional. Entonces, pues, sabemos aumento de tecnología, aumento de conocimientos científicos en varios campos biológicos, todo esto. Y entonces interconexión, aumentan formas de hacer las cosas como el ser humano. Entonces la tecnología impacta otras ramas del ser humano y eso crea unos riesgos de seguridad informática inmensos. Entonces, como último riesgo, él menciona esa disrupción medioambiental, que muestra, por ejemplo, que la crisis del COVID puede causar mucho más daño económico que una crisis financiera. O sea que una crisis biológica podría hacer más daño que una crisis financiera, está diciendo. Sucesivas epidemias desde el VIH de los 80, el SARS en el 2003, el H1N1 en el 2009, el MERS en el 2011, el ébola en el 2014, sin mencionar ese de México y bueno, otros que hemos conocido más cercanos, son el cambio climático, desastres creados básicamente por la acción humana derivados de malas condiciones sanitarias, el abuso de los sistemas naturales y la creciente interconectividad de un mundo globalizado. En los años venideros, las pandemias y los numerosos síntomas mórbidos del cambio climático se volverán más frecuentes, graves y costosos. Y, por ejemplo, ese tema ambiental, eso es como una nota nuestra, está haciendo que la matriz energética del mundo empiece un poco a cambiar. Digamos que ya cada día más gobiernos se unen a esos pactos ambientales que tratan de hacer sustitución de energías de carbón, energías de minerales del petróleo, hacia energías un poco diferentes, sí, energías alternativas. Eso se verá digamos, más hacia el futuro, aunque en este momento las grandes compañías lo que están haciendo por ahora es transferir esa huella de carbono, o sea, digamos, esa huella que dejan, digamos, con la extracción de petróleo y todo eso, y se la sustituyen a otras empresas. Lo que ellos, digamos, ahorita están inclinados es al gas, a la extracción y explotación del gas, y dejan que ese tema de la contaminación y la huella la hagan, digamos, las industrias finales o las empresas finales. Pero se ve en el mundo un cambio hacia de la matriz energética también, por todos esos temas medioambientales, también van a jugar un papel importante. Esto es lo que yo les quería contar. Este economista, pues Rubini, vuelvo a decirles, se hizo famoso porque previó esa crisis del 2008 y vuelve a hacerse famoso en este momento porque en el 2018 prevé una crisis para el 2020 que se combina
con esta, digamos, del COVID. Jorge, si quieres, pues ahora sí continúas con la presentación. Entonces, ¿quieres Yo les... ver la pantalla para poder compartirla? Sí, señor, ya lo hice. Muy bien, entonces sigamos. Esta segunda parte va a tratar de dejarles algunas recomendaciones, primero generales y después recomendaciones de pronto bien prácticas, porque el planteamiento de Gonzalo es de nivel macroeconómico y las grandes tendencias del mundo que combinadas hacen realmente que estemos viviendo un momento único, yo creo que irrepetible además, pero además que nos llega en muy mal momento. Eso, en resumen, yo creo que es la preocupación de Rubín. Entonces les quería proponer, vamos a ver si logro compartir esta presentación. Demora un momentico, pero ya debe estar entrando. ¿Pueden confirmar si ya estarán viendo la primera diapositiva? Sí, ya la estamos viendo. Yo ya la estoy viendo. Que se toma un momentico mientras va ajustando. Entonces, digo, aquí arriba en el título es un mal momento para enfrentar una crisis sistémica, específicamente para las empresas. Hace unos 2 meses salió una revista francesa. Me llamó la atención lo que estaban tratando de insinuar. Si ustedes quieren ver, era como de alguna manera la evolución habría tenido una especie de tropezón en estos últimos años, con un personaje que va en contravía. Aquí, pues, esto duró varios millones de años, pero desde que nos levantamos como Homo sapiens hasta llegar al científico, habría habido unas etapas muy optimistas de la humanidad y de pronto una persona pegada a su celular y en reverso. Básicamente, lo que estaban tratando de comentar en la revista lo llamaron los nuevos oscurantistas. Era como había toda una serie de tendencias en contravía contra las vacunas, contra lo que llaman antidarwinistas, contra el concepto de la evolución, escépticos del cambio climático que creen que todo eso ha sido puro invento, y sobre todo gente dedicada a imaginarse de la economía y grandes tragedias, lo llaman los psicólogos. Pero lo interesante es que la gran mayoría de la gente que hoy llamaríamos los millennials, más jóvenes y no tan jóvenes, están, por decirlo así, enceguecidos por sus creencias y cada vez le hacen menos caso a la ciencia. En este momento, no hacerle caso a la ciencia es un suicidio, pero la ciencia misma está en deuda en muchos sentidos. Es lo que vamos a tratar de ver. Entonces, de alguna manera, en el artículo lo que estaban insinuando es que había habido una especie del nivel de la conciencia global, de la capacidad para actuar colectivamente y de la confianza en los gobiernos y en las grandes empresas. Eso nos cae en un muy mal momento. Entonces les iba
hacer unos comentarios basados en, primero, un artículo muy sencillo que lo podemos compartir. Todos los artículos los vamos a compartir para que después los puedan mirar. Esto solamente es como un abrebocas. El Boston Consulting Group es una de las grandes firmas consultoras muy famosas. Boston ayuda casi siempre a sistematizar la información y ordenarla de una manera muy sencilla. Entonces ellos dicen, mira, hay como tres fases que todos hemos oído: la fase de aplanar la curva, la fase de pelear contra el virus y la fase de entender cómo va a ser el futuro. Por ejemplo, Colombia, no sé si alcanzan a seguir mi cursor, pero Colombia apenas está por acá, en el momento en que las intervenciones del Estado pararon la economía, la bajaron a un nivel muy fuerte. Estamos en las primeras semanas apenas. Los casos más críticos de pacientes todavía son poquitos. Hay por unos 500 en este momento en cuidados intensivos, pero si el sistema de salud no se pone las pilas y empieza a mejorar, que es esta curva punteada en negro, lo que está aquí oscuro es el riesgo de muertes, cosa que ya le pasó a Italia, le pasó a España, que no se esperaban, los cogió muy por sorpresa esta primera fase de aplanar. Entonces, los demás países que tuvimos la suerte de tener preaviso, nos estamos tratando de poner las pilas. ¿Cuándo debería hacerse el restart? Es decir, el relanzamiento de la economía. Cuando estén listos los hospitales y haya suficientes camas, y en ese momento se puede ir levantando poco a poco la economía. Entonces, no sabemos qué tan prudente haya sido empezar a sacar gente hoy. Por ahí el 25 vuelve a haber otra sacada masiva de personas que salgan a trabajar y ya no estén encerradas. Sería mucha suerte si el virus nos hace el favor de ir bajando y los casos críticos de muertos se nos van aplanando. Entonces, esta complejidad, ellos dicen, la complejidad del COVID-19 exige la planeación por escenarios sistemáticos. El problema es que aprender a hacer esto de afán para las empresas va a ser un poco difícil. Digamos, fíjense que en distintas ciudades, por ejemplo, de China, la verdadera curva en unos casos está recuperando, pero aquí hubo repetición del brote. En Pekín y en Shanghái también está pasando. En Corea del Sur, esta semana están afanados porque volvió a haber picos cuando ya estaban tranquilos. Singapur, que no había pasado nada grave, se le está agravando y aumentando. El Japón, parecido. Italia, pues lo que sabemos, se estabilizó por allá arriba y siguen muchos muertos diarios. Alemania creció también, pero lograron aplanarlo y recuperarse muy rápido. Y en Estados Unidos está estable un nivel muy alto de muertos y da la impresión que perdieron el control. Entonces, si eso es en serio, miremos qué le puede pasar a Colombia. En Colombia, solamente Bogotá ha mostrado su modelo epidemiológico con claridad. El gobierno nacional no lo ha mostrado todavía. El de Bogotá, básicamente, es trabajar sobre tres escenarios. Hemos estado en una restricción muy fuerte de toda clase de aglomeraciones, colegios, universidades, todo lo que sabemos. Se suponía que los mayores de 70 años tenían que estar encerrados hasta el 31 de mayo y que, pues, no se pensaba en el escenario 2 sacar gente, sino por ahí hacia finales de abril, comienzos de mayo, tocó ir aplazando. Ya llevamos 4 aplazamientos del primer decreto. Y el escenario 3 es más o menos lo mismo, no hay que copiar bien acá, pero suponiendo que sí se cumple exactamente al 70% el encerramiento. Entonces lo que se ve acá es que si no se hubiera hecho nada, muy rápidamente, a comienzos de marzo,
mediados de marzo habríamos llegado a un pico impresionante de 1,5 millones de enfermos al mismo tiempo, por acá arriba. Ahorita estamos en el segundo escenario, que el punto crítico va a ser el 29 de julio para Bogotá, segundo escenario, y el tercer escenario se correría mucho más adelante. Bueno, sin entrar en muchos detalles, esto es lo que valdría la pena tener nosotros en la cabeza. Realmente estamos aquí arrancando mayo, pues hoy es 11, y debería formarse estas tres curvas de pacientes críticos, moderados y severos, que es esta como gris, y todo esto va terminando hacia octubre. Entonces, si uno tuviera ese horizonte de planeación, le quedaría más claro saber qué decisiones tomar ahora, ver a ver si de verdad se va a cumplir esto tan grave. Eso grave, lo que está diciendo es que puede haber en Bogotá 839.000, casi 840.000 casos al mismo tiempo. Hoy en día estamos aquí chiquititos. Entonces no nos imaginamos que esto se pueda crecer de esa manera. Pero los cálculos basados pues, en matemáticas bastante rigurosas dicen que lo que ha pasado hasta ahora ha cumplido muy rigurosas curvas, en Bogotá por lo menos. Muy bien. Entonces, hay otra gran firma de consultoría que es McKinsey, en el 2009, justamente ante una gran incertidumbre para las empresas, les hizo recomendaciones muy serias que hoy son válidas. Decía, mire, les proponemos un marco de 3 horizontes. Traten de organizar sus ideas, sus acciones y sus decisiones, básicamente sobre un marco que permita, con mucho cuidado, ir planeando acciones y decisiones en 3 horizontes. Básicamente lo que decían era un primer horizonte que se extienda básicamente para cuidar el core business de la empresa, es decir, para proteger lo esencial de la empresa. Lo segundo sería empezar a construir algunos proyectos o negocios nuevos que le puedan salir a la empresa, dado que algunos de los actuales probablemente va a tocar cerrar. Y por último, crear unas opciones en el futuro, pues mucho más lejos. Pero miren lo interesante, para cada uno de esos 3 horizontes se necesitaría gente distinta, capacidades distintas, incluso formas de medirlo distintas. La simple tasa de retorno sobre el capital invertido, eso es solo para el horizonte 1. Y tendríamos que hacer análisis de valor presente neto, pero con unas tasas de descuento en el futuro que hay que estudiar con mucho cuidado. Y las otras, digamos, acciones ya en el horizonte 3 es todavía más exigente. El tipo de gente que tocaría tener ahorita es la gente que es capaz de mantener los negocios funcionando, los gerentes normales. Para el horizonte builders, los business builders que son emprendedores en la propia empresa. No es fácil que haya, por ejemplo, si es el dueño de una pyme, que al mismo tiempo buen gerente, mantenedor y se vuelve emprendedor. Mucho menos cuando le están pidiendo que sea pues, mucho más avanzado en el horizonte 3. Bueno, para ir adelante, porque es un poco el perfil justamente de los gerentes colombianos. Cada año la encuesta de management que hace el Banco Mundial va pidiendo una serie de, digamos, criterios y califican a los gerentes del mundo entero. Y es muy curioso porque, por ejemplo, acá, en el 2017, la calificación promedio, que pues se mide entre 0 y casi 4, ustedes ven estas bandas, estas barras, básicamente estamos todos muy cerquita, entre 2,5 mínimo y 3,5 más o menos. Pero curiosamente, en la muestra que daba el Banco Mundial ese año, que arrancaba por Estados Unidos, que tendría en general de verdad los gerentes mejor calificados, el Japón, Alemania, Suecia, Canadá, tal,
Los últimos somos los colombianos en esa muestra. No es que seamos malos, pero no somos sí, los campeones mundiales en capacidad de gerencia. Lo curioso es que también le pidieron a la gente que hiciera un análisis, ya no la media de su capacidad gerencial general es de la derecha, pero una especie de autocalificación de cómo se sentían ellos frente a los demás. Entonces, por ejemplo, los de Singapur son los más humildes, se pusieron incluso una nota que les pone por debajo del promedio. Y el Japón también, Suecia también muy poquito, por encima del promedio y tal. Los que nos calificamos por encima de todos fuimos los colombianos. Entonces, esto es parte del perfil del gerente colombiano y del dueño de empresa colombiana. Se cree mucho mejor que los demás y en la realidad somos relativamente débiles en muchas de las competencias que va a tocar tener. Primera dificultad. Entonces, los modelos organizacionales, que les recomiendo además buscar este libro, se lo podemos compartir por un PDF, uno de los libros que más han influido en los últimos 5 años, de un belga, que también fue un socio de alto nivel en McKinsey. Este señor, después de unos análisis muy intrigantes y muy atractivos, divide en primera 4 grandes modelos organizacionales desde, digamos, la época prehistórica, y son los modelos, digamos, de tipo impulsivo, donde el dueño de la empresa pone de rodillas a la gente y es el dueño y es el que manda. La estructura tradicional, que es básicamente piramidal y basada en procesos bien organizados. Las empresas normales colombianas son muy tradicionales. Ya empresas más de tipo corporativo, más grandes y más avanzadas, generalmente tienen todo un sistema de meritocracia, de rendición de cuentas y de innovación, y entonces es donde la mayoría de la gente joven quisiera poder estar, están orientados al logro. Pero también mucha gente joven hoy está orientada a lo que llamaríamos los valores millennials, de los millennials, que es básicamente liberarse de las cadenas, de las autoridades arbitrarias y poder sentirse empoderados, poder desarrollar pues toda una serie de, digamos, una cultura orientada hacia los valores, hacia los propósitos más elevados y al mismo tiempo, digamos, trabajar en un modelo que le da mucha fuerza a los stakeholders, no solamente a los accionistas. De eso se ha hablado últimamente. Muy bien. De todos estos 4 modelos, este señor entrevé uno nuevo que llama evolucionario o evolucionado, que sería otra cosa que todavía está casi en borrador y la sumatoria de todo lo bueno que tienen los modelos anteriores. No es negativo, no es discrimina unos contra otros, no, la humanidad fue aprendiendo a manejar organizaciones a lo largo de muchos siglos y hoy estamos en el momento, digamos, de máximo conocimiento si lo pudiéramos aplicar. Entonces él básicamente le puso un nombre curiosísimo, digamos, este es el rojo, este es el ámbar, este es el naranja, por eso se está hablando tanto de lo naranja, este es el verde, y este le puso un nombre que en español habría que poner como aguamarina, en inglés este color lo llaman teal, que sería una organización basada en redes y en autogestión, no en autoridades de tipo piramidal, donde la plenitud de la personalidad se pueda desarrollar dentro de la organización. La familia, de alguna manera, participe de la vida de la organización y no sean, digamos, silos completamente aislados, la familia y el ámbito del trabajo. Pero tal vez lo más interesante es un propósito trascendente que le dé ganas a la gente de trabajar ahí, no solo por la plata. Muy bien. Si eso fuera verdad, aquí se ve una señora con el perrito ahí,
trabajando lo más sabroso, personas de distinta edad y sin grandes salones, ni grandes oficinas, ni cosas de... Bueno, ¿de dónde viene todo esto? ¿O para dónde va? Este es un cálculo relativamente preciso que hizo ANIF hace 2 años de cuántas empresas de verdad hay en Colombia. Hay 2,5 millones, pero 255 son microempresas. Y lo rojo es cuando son personas, lo azul cuando son sociedades de verdad, ya sean matriculadas en cámaras de comercio o sociedades medio informales, digamos. Entonces, cuando está muy basado en personas, es muy distinto a estructuras más corporativas. Las grandes empresas es este perfil, las medianas también muy poquitas basadas en el dueño, digamos, bueno, la familia, y pequeña empresa también está relativamente formalizada. El problema entonces está en que ese paquete de empresas que va de la pequeña a la gran empresa realmente responde por más o menos el 80% del PIB. Y la sola pequeña y la microempresa, pues fíjense, son 2,5 millones, 2,400,000 firmas o negocios o como los queramos llamar, pero ahí está el 80% es del empleo. Aquí está el empleo y aquí está el PIB. Y el problema es cómo manejar eso. Entonces, fundamentalmente, uno podría imaginarse que del modelo rojo autocrático, la mitad de las empresas hoy funcionan, el piramidal es 30, el otro naranja más orientado a los logros, ya la meritocracia es el 15% de las empresas, y que habrá hoy de pronto 5% de las verdes. Y de las azulitas, esas raras aguamarinas, pues yo creo que todavía no hay nada en Colombia. Digamos que dentro de 5 años, ¿qué podría haber pasado? Si salimos vivos de la pandemia, que yo creo que vamos a salir, probablemente el 40% esté todavía en estructuras muy primitivas. Las ámbar, que son piramidales, también ojalá hayan bajado un poquito. Entonces, del número de empresas que no creo que hayan aumentado mucho, el porcentaje, la mayoría van a ser naranja, digamos, y un 13% de estas verdes millennial, y de pronto un 2% de esas nuevas, que todavía serán muy excéntricas y muy raras. Pero es que estas le podrían ayudar a modernizarse a todas las demás. Esa es la gracia de ese nuevo perfil. Hoy, si ustedes ven, Colombia es un país que necesita elevar su productividad porque la mayor parte de las empresas están en un nivel de bajo empleo, pero produciendo alto PIB, y son empresas de grandes servicios públicos, de actividades empresariales modernas, de tipo corporativo y tal, pero entonces, en realidad, aportan mucho al PIB, pero aportan poco empleo. Y las que sí aportan mucho empleo, se están desbaratando ahorita. Los servicios, el turismo, el comercio, las intermediación financiera, todas van a sufrir después de la crisis. Aquí, la única que genera mucho empleo, pero bajito en el PIB, es la construcción. Entonces, le quedan a uno una serie de preocupaciones serias en el sentido de si los empresarios, más allá de pasar de la primera etapa que es el miedo, están preparándose para buscar más claridad de lo que se puede hacer. Y esa claridad no la van a encontrar in-house, sino que lo más probable es que haya que buscarla afuera. Yo, para terminar, porque ya nos estamos pasando del tiempo, quisiera leerles una columna que salió, no es sino que la busquen ustedes, salió en El Espectador el sábado pasado. Pero voy a leer un pedacito y que eso sirviera de pronto para una charla y una digamos, conversación muy, muy interesante. Básicamente es de un interesante un profesor que se llama Julio César Londoño, y retomó algo que más adelante van a ver de qué se trata, pero es como un cuento, nos demoramos un minuto más leyéndolo. Los 4 enemigos. Un discípulo pregunta a su maestro cuál es el conocimiento.
maestro le dice que el hombre no sabe qué encontrará cuando empiece a buscar. Quizá encuentre tesoros que no buscaba y más dificultades de las que calculó. Entonces el maestro le va contestando que esa persona que está realmente ya buscando da tumbos, se enreda, no encuentra el camino y entonces lo asalta el primer enemigo, el miedo. Si echa a correr, está perdido. ¿Por qué? ¿Qué le pasa si corre? Pregunta el pupilo. Nada, responde el maestro. Llegará a ser maleante o ministro, pero nunca un hombre de conocimiento. Aquí lo que necesitamos es gerentes de conocimiento. Vamos a ver. Si no huye, sigue diciendo el maestro, el sabio si lo encara, el miedo desaparece y el hombre adquiere la potencia de la seguridad. No es fácil, la seguridad se conquista poco a poco, mientras que el miedo asalta el retén. Vencido el miedo, llega la claridad, una luz que borra todos los fantasmas y define los contornos de las cosas. Entonces el hombre habrá encontrado a su segundo enemigo, la claridad, luz que alumbra y ciega. Porque el hombre seguro pierde un tesoro, la duda. Se vuelve audaz y fanático, se cree invencible, se descuida y cae. El primer enemigo era el miedo, pero paradójico, el segundo enemigo es la claridad. ¿Y vuelve a ser presa de las garras del miedo, maestro? No, está curado de espanto, será guerrero o payaso, pero no un hombre de conocimiento. Para vencer la claridad, el hombre debe entrecerrar los ojos, acechar la mesura, desconfiar de las certezas, descubrir sus límites. Si lo logra, habrá encontrado a su tercer enemigo, el más seductor, el poder. Porque los hombres que vencen el miedo y la claridad son hombres de poder. El peligro está en que pierden el sentido de la perspectiva porque no tienen que respetar reglas. Ellos las hacen. Entonces se vuelven crueles y soberbios, es decir, esclavos del poder. ¿Y cómo se vence el poder? Repitiendo cada día que el poder siempre es ilusorio y parcial, nunca absoluto ni del todo real. A los halagos del poder hay que oponer un desplante desdeñoso y humilde a la vez. Hay que saber cuándo y cómo usar el poder. Solo así podemos vencer. Y encontramos al cuarto enemigo, la vejez. Una fatiga íntima, un deseo irresistible de recostarse y renunciar. Si cedemos a este impulso, seremos criaturas viejas y débiles. Hay que luchar hasta aquí. Entonces, derrotados el miedo, la claridad, el poder y la vejez, seremos hombres de conocimiento, es decir, valientes mas no temerarios, seguros mas no fanáticos, poderosos mas no soberbios, viejos pero vitales. ¿Por qué esto es interesante? Miren cómo termina. ¿Y qué sigue? Esperar el último enemigo, la invicta, la muerte. ¿Podemos vencerla? Preguntó el pupilo con un punto de ambición en los ojos. No, hay que dejarse ir. Los que se aferran a la vida mueren con angustia y gravitan por siempre en una degradada condición de lo sutil. Serán solo duendes y fantasmas, no espíritus de luz. Todo esto suena un poco esotérico y es verdad. Lo anterior es una paráfrasis de las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castañeda, el antropólogo peruano a quien la suerte le jugó una mala pasada y sus libros terminaron en los viscosos anaqueles de superación personal. Ya nadie se acuerda quién fue este señor, pero el libro salió hace más de 50 años. Fue la inspiración de Lucas para pues Lucas todo lo de la Guerra de las Galaxias, todo lo que tiene que ver con Matrix. Fellini se inspiró en este señor, fue de las personas más influyentes de la contracultura, de la que nosotros descendemos en gran medida. Yo descubrí ese libro en el año 75. Entonces, para resumir, los gerentes y las recomendaciones que uno les podría hacer ante todo, no sean al miedo. Hoy la gente en Colombia está muerta de miedo, no piensa con claridad. Del presidente para abajo, todo el mundo está muerto de miedo. Y hay que vencer.
Pero después la claridad, que siempre es una claridad aparente, también es un enemigo. Cuando la gente cree que ya entendió el problema, este problema de la pandemia no lo han entendido ni los médicos más importantes y no sabemos bien qué va a pasar. La duda es solo para no cometer errores ahorita. Ni seamos miedosos, ni seamos tampoco fanáticos de los tales modelos epidemiológicos y todo eso. Lo que hay que mirar es con lógica, con tranquilidad y dejarse asesorar. Ese es el punto que trata de decir este señor con el tercer enemigo, que es precisamente la vejez. La gente, perdón, el segundo enemigo es la claridad y el tercer enemigo es el poder. Es cuando la persona que es dueña de una empresa o que tiene poder sobre mucha gente cree que por tener el poder tiene la razón. Las dos cosas no van juntas. Tiene que dejarse asesorar. Y ahí viene uno de los problemas nuestros uniandinos, que es la sobra clásica de haber uno salido de una pues, de las mejores universidades, como todos sabemos. Entonces, el problema del poder a cualquier escala, desde la microempresa hasta las empresas más grandes del país, es un enemigo. Y el cuarto es que la mayor parte de la gente que ha alcanzado el poder ya también llegó a cierta edad en la que empieza a sentirse vieja y a tratar de ver cómo se recuesta y renuncia a manejar este problema. Por eso les decía yo al comienzo, es el peor momento para que nos haya llegado una crisis sistémica y es el momento de los hombres de conocimiento. No son los sabiondos, ni son los superconsultores, nada de eso. Es la gente que ha sabido vivir su vida, tiene una experiencia interesante y es humilde. Esperemos que esto sea una recomendación para todos ustedes. Muchas gracias. José Luis, ¿tú nos podrías transmitir las preguntas que te hayan llegado por privado? Se abre el momento para el espacio para las preguntas. Entonces, bienvenidos todos. Bueno, tenemos 3 preguntas. La inicial la hizo Juan. Dice, ¿qué recomendaciones nos das para sobrevivir financieramente a esta crisis para las empresas de menos de 100 empleados? Juan, Juan, yo pensaría que, pues, si está bien para ti, podríamos revisar una reunión telefónica, una reunión en la que podamos revisar, digamos, tu caso, porque como yo decía al principio, y como también, pues, lo ha mencionado Jorge, digamos aquí, alguien preguntaba también el tema del tiempo, la duración. Entonces, el tema del tiempo es clave y el tema de cómo llegaste a la crisis, además de la naturaleza de lo que haces. Entonces, el modelo de negocio también tiene importancia. Entonces, no creo que sea pues, el espacio, pues, digamos, o no, una respuesta no te podría de pronto servir así, sino que habría que revisar ese tema. ¿Cuál sería la siguiente pregunta, Luis? O no sé si también quiera alguien opinar, digamos, hacemos algo más interactivo sobre las reflexiones las últimas reflexiones de Jorge. Lo siguiente la hizo Melissa. Si la economía colapsará en el segundo semestre del 2020, La pregunta, José Luis.
José Luis, yo no te alcancé a escuchar. Jorge, ¿tú alcanzaste a escuchar la pregunta de José Luis? De alguien en el... Ah, bueno. Hola, ¿me escucha? La segunda pregunta la hizo Melissa, es, si la economía colapsara en el segundo semestre del 2020, ¿qué recomendarían para fortalecer las empresas? Ok, si la economía colapsara. Jorge, tú quisieras, la pregunta es, si la economía colapsara en el segundo semestre de 2020, ¿qué recomendarían para fortalecer a las empresas? Jorge, espérame, eso, el micrófono. Melissa, espéranos un momentito mientras Jorge se vuelve o si nos está escuchando, para que él nos ayude con esa pregunta. José Luis, Perdón, ¿ya me estarán oyendo? sí, ya te escuchamos. Bueno, Que ya te escuchamos. dos cosas muy simples de comentar. La pregunta da la impresión de que la economía estuviera separada de las empresas. En realidad, es que la economía, todo el lado de la oferta de la economía son las empresas. El país vive de lo que produzcan las empresas. La economía es solo una ficción. Lo único real sí son las empresas. ¿Cómo será que los del sector financiero llaman a lo que son empresas de verdad, las llaman el sector real de la economía? Pero lo que yo quisiera decir es que si llega a haber una caída muy seria, como se está empezando a ver de desarrollo, está alcanzando a ver un 8 o 10% de caída del PIB, que nunca había pasado. Ahí van a pasar cosas dramáticas. Muchísimas empresas pequeñas, vulnerables y que venían mal, se van a quebrar, simplemente. Eso es uno de los temas que yo aplicaría de las enseñanzas de don Juan. La vejez de las empresas implica también dejarlas morir. Hay empresas que no van a sobrevivir y sería mejor de una vez tomar decisiones lúcidas con claridad. Pero en cambio hay muchísimas más empresas que si se tomaron hoy decisiones razonables de reducir en distintos sentidos sus gastos, de reducir sus aspiraciones, de no pensar en vender lo mismo que el año pasado, sino vender la mitad y aún así sobrevivir, probablemente esas empresas sigan vivas dentro de 5 años. Lo que yo dudo es que haya gerentes que sean capaces de tomar esas decisiones sin ayuda externa. Esa es mi recomendación, es pidan ayuda. Ya vimos que los bancos no les van a ayudar. El gobierno puede ayudar por 2 meses, pero se le acaba la gasolina. Entonces, los empresarios les va a tocar madurar, por decirlo así, muy rápido y asumir, eh, digamos, que esos 4 enemigos, el miedo, la aparente claridad, la seguridad que les da el poder y la última que es la vejez, tienen que vencerlos. Yo estoy seguro de que muchísimas empresas
dentro de 5 años van a estar modernizadas, transformadas y habrán aprovechado la crisis para crecer. Pero eso no va a ser por un golpe de magia o por el Espíritu Santo. Eso va a ser fruto de muchísimo trabajo. Esa sería mi recomendación. La economía no existe en la realidad, es solo una ficción de notarios a los que llamamos economistas. La realidad es la empresa, la microeconomía de verdad, las decisiones que toman los gerentes, los empleados que se sacrifican por muchos meses seguramente van a tener que bajar los sueldos si no quieren perder sus puestos. Y toda la sociedad va a tener que hacer esfuerzos gigantescos para los que no estábamos preparados. Esa es parte de la realidad de esta crisis gigantesca que se nos vino sin saber a qué hora. Perfecto. Ahora continuamos con la última pregunta. Es de Fernanda. Cuéntenos cuánto creen que dure la recuperación económica en Latinoamérica. Gonzalo, si quieres. Bueno, mira, en Latinoamérica podemos estar siguiendo un horizonte más o menos similar. Nosotros estamos llegando a los 11.000 casos de coronavirus a nivel Colombia, pero hace unas semanas nosotros estábamos muy bien con respecto a Perú, a Ecuador. Ecuador mejoró mucho en esas dos ciudades que tenía el problema tan grande, ¿no? Que se veía. Pero nosotros, como latinoamericanos, estamos en una etapa anterior a la que ya pueden estar en otros países, pero muy vulnerables, como mencionaba, o sea, lo que mencionaba Rubini nos cae mucho. Por ejemplo, en el caso Colombia, o en el caso de Latinoamérica, ese aumento del poder del dólar, del precio del dólar, automáticamente debilita las monedas de Latinoamérica y pone en dificultades a Latinoamérica, que en muchos casos depende de ese tema de los commodities, ¿no? De las exportaciones, por ejemplo, en nuestro caso del petróleo, del Brent, que está como en crisis también, ¿no? Por eso es dicho que económico, esos stocks que hay allá de petróleo, ese tema de los mercados futuros del petróleo. Entonces, son situaciones complejas, pero nosotros apostamos como decía Jorge, apostamos la postura nuestra, esa que tendremos que salir adelante y para aprender a vivir con esto que tenemos, este virus. Tenemos que aprender a vivir con él. Es una realidad, lo tenemos. Entonces, esa es pues nuestra postura. Entonces, no te sabemos decir la recuperación cuánto puede llegar Primero habría que mirar cuánto sería hasta dónde llegamos, ¿no? Digamos, habría que analizar toda Latinoamérica en cuanto a la deuda que tiene afuera, cuánto es el oxígeno o el dinero que le queda para solventar, cuáles son las medidas y hasta qué punto dejarían que todo se colapsara. No creo, nuestra postura es que tenemos que aprender a convivir con esto que tenemos. Perfecto. Bueno, creo que esa fue la En ese última sentido, pregunta. sí. No sé si quieren adicionar algo más, Gonzalo y Juan. No, solamente si alguien quería, digamos, opinar, digamos, o sea, hacer como una especie de reflexión también de eso que vieron, algo, una retroalimentación también acá en vivo, o una opinión, una reflexión sobre lo último que mencionó, las reflexiones que nos trajo Jorge, sobre todo, y pues bienvenidos, ¿no? O sea, y si no, pues darles entonces las gracias.
Ay, Henry está compartiendo contenido. Henry se está conectando, está conectado. Henry, ¿nos escuchas? No, tienes una interferencia en tu micrófono. Entonces, bueno, miren, la verdad o sea, si no logramos la voz con Henry, esta parte era de el manejo de crisis, el management para la crisis. Esta parte era el management para la crisis. Creo que no lo vamos a poder transmitir. Henry, si habilitas micrófono, puedes hacer un test y te decimos si te escuchamos. Cada vez que lo habilitas se escucha la interferencia, Gonzalo. Creo que no podemos hacer esa última parte de la presentación. Bueno, ya lo habíamos dicho. Entonces, no sé si Bueno, igual les estaremos compartiendo las presentaciones, el artículo de Gonzalo. Pues espero que hayan disfrutado mucho este espacio y a continuación les enviaremos vía correo electrónico una corta encuesta de satisfacción, pues para que nos mencionen y nos retroalimenten, ¿de acuerdo? Pero tengan buena noche y recuerden que les invito a Emprendinos.